Estoy con Alan Ortiz, él es presidente de Guate Activa, una organización de la sociedad civil de Guatemala, y además es el coordinador de nuestro proyecto sobre empleabilidad inclusiva y gig economy que estamos impulsando a través de la Alianza para Centroamérica. Alan, cuéntame un poco de qué trató este estudio. Pues muchas gracias. Este estudio fue un esfuerzo que se construyó conjuntamente con las diferentes contrapartes de la Alianza para Centroamérica, de la Fundación Frederick Naumann, dentro de Centroamérica. Justamente lo que estábamos buscando era encontrar un primer diagnóstico, un acercamiento que nos permitiera entender cuáles son esas situaciones frente a las cuales, ¿verdad?, las poblaciones vulnerables, con especial atención, buscan una capacidad o buscan el derecho a poder emplearse dentro del sistema formal de los países. ¿Y cuáles han sido los resultados más destacados desde tu punto de vista de este estudio? Si puedes hablarnos un poco más en específico sobre Guatemala y un poco sobre la región centroamericana como tal. Por supuesto, pues en general existen algunos datos que son bastante importantes y es que, por ejemplo, en el caso de Guatemala, más del 70% de la población tiene menos de 30 años, lo cual en definitiva implica una correlación con nuestra fuerza productiva. Sin embargo, existen indicadores que se agudizan por la pandemia en respecto al ámbito, por ejemplo, educativo. Es decir, el promedio de estudios de los guatemaltecos era de 6.57 años promedio y justamente se tiene un retroceso de 2 años. Lo que estamos diciendo ahora que los guatemaltecos, lo que quiere decir ahora más bien es que los guatemaltecos en promedio tienen una media de estudios de 4 años de escolaridad. Esto en definitiva representa un reto bastante importante para Guatemala y nuestra capacidad de poder generar espacios y generar sinergias de corto y mediano plazo que mejoren las oportunidades de las personas. Pero este caso, ¿verdad? Si bien no es el mismo, también nos permite entender diferentes situaciones. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica y Panamá, estamos diciendo que si bien más de la mitad de los ciudadanos costarricenses y panameños, es decir, en un promedio el 60 al 50% respectivamente, Costa Rica y Panamá tienen acceso a educación, ¿no? Y en Nicaragua aún existen algunas brechas, por ejemplo, en algún tipo de herramientas técnicas y sistemas de educación que puedan presentar mejores condiciones a la fuerza laboral para mercados emergentes. Lo mismo en el caso de Nicaragua y El Salvador, ¿no? Donde también hay una población bastante joven, pero en donde más o menos el 55% de las personas es, por ejemplo, quienes tienen acceso a los sistemas de educación formal. Y luego en el caso de Guatemala y Honduras, pues en una media del 25-30% de las poblaciones son quienes tienen acceso a estos procesos de formación formal, ¿no? Entonces, en definitiva, sí existe una oportunidad bastante marcada en función de los sistemas educativos y cómo estos pueden responder a las capacidades del mercado y de la fuerza de trabajo local para poder construir mejores condiciones de empleo. Perfecto. Alan, ahora bueno, tenemos este diagnóstico, hemos encontrado resultados muy interesantes. ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer en Centroamérica para resolver precisamente los retos que tenemos en materia de empleabilidad inclusiva, de dar precisamente oportunidades laborales a todo individuo para que se desarrolle sus capacidades, su potencial y pueda tener pues un ingreso y con ello mejorar su bienestar? Yo creo que en definitiva podemos ver que tenemos que primero terminar de entender la pandemia y cuáles han sido los ¿verdad? Escenarios que se han construido, que si bien la pandemia no ocasiona estos escenarios como tal, los agudiza y los transparenta, ¿no? Es decir, el sistema educativo guatemalteco, por ejemplo, ya no contaba con las condiciones óptimas para poder prestar este servicio, justamente lo acabo de mencionar. Estamos hablando solamente que más o menos el 30% de la población puede tener acceso a terminar sus procesos de escolaridad y luego en un promedio los guatemaltecos antes tenían 6 años, ahora tienen 4 años.
pero también podemos identificar algunas oportunidades. Por ejemplo, procesos de digitalización en materia educativa, ¿verdad? Por una parte. En un segundo punto, creo que hay que apostarle a procesos de educación dual que le permitan a los jóvenes obtener algún tipo de experiencia y algún tipo de técnicas, herramientas, prácticas para poder ser utilizadas dentro de diferentes espacios laborales. Eso representa una gran oportunidad para quienes hoy por hoy justamente no puedan terminar de tener acceso, ¿verdad?, a los procesos educativos formales. Y luego, en materia de, por ejemplo, cuando nos referimos a la normativa vigente, ¿no? Es decir, podemos apostarle a procesos relacionados al gig economy, por ejemplo, pero necesitamos justamente los instrumentos legales, de infraestructura, ¿verdad? Que nos permita entender y poder aprovechar estos principios, porque la digitalización de los empleos requiere también de un tipo de inversión, pero aún y si tenemos la inversión, pero no tenemos los marcos legales y la normativa que nos permita a los centroamericanos poder acceder y aprovechar este tipo de espacios, lo único que vamos a tener, ¿verdad?, es un aparato que en lugar de provocar y facilitar este tipo de espacios, lo va a limitar o incluso lo va a anular. Ahora, Alan, mencionabas justamente el tema de las reformas, ¿no? Hay algunas leyes que están vigentes, pero que no se implementan del todo. Creo que es un reto de muchos países en América Latina, pero hay otros ámbitos donde definitivamente se necesitarán, pues, nuevos marcos legales, nuevos lineamientos que puedan conducir este proceso y puedan acelerar, sobre todo, que más personas tengan mayores oportunidades en el mercado laboral. Este estudio se hizo con la idea de precisamente tener un primer diagnóstico, pero en segunda instancia llevar este diagnóstico y propuestas de política pública muy concretas a los tomadores de decisión de la región para pues realmente lograr cambios necesarios en este ámbito. ¿Nos puedes contar un poco de ese proceso? ¿Qué viene el próximo año? Justamente, pues, hemos finalizado la parte de diagnóstico y estamos de una manera muy puntual. Hemos identificado un mapa de actores, tanto del sector público como del sector privado, porque creemos que este debe ser un esfuerzo de alianzas público-privadas que ayude a generar estas condiciones para mejorar la calidad de vida de los centroamericanos. Entonces, en función de este mapa de actores, se han identificado 2 o 3 líneas de acción por cada uno de los países en los cuales se están haciendo, ¿verdad?, algunos acercamientos estratégicos para provocar las condiciones también idóneas para poder iniciar el próximo año la implementación, ¿verdad?, la promoción de políticas públicas, de esfuerzos público-privados, de lógicas que nos permitan mejorar esas condiciones de manera inmediata, ¿verdad? Entonces, justamente las contrapartes de la Alianza para Centroamérica, con apoyo de la Fundación Frederick Naumann para la Libertad, estarán promoviendo en cada uno de sus países unos esfuerzos puntuales basados justamente en evidencia, que eso es algo que tenemos mucho interés, poder tener esta evidencia y poder monitorearla para poder encontrar cuáles son esos, no solamente los puntos de oportunidad, sino también evaluar qué es lo que queremos hacer. Y justamente desde esa evaluación poder retroalimentar, ya no un diagnóstico, sino esa agenda propositiva que de manera constante y permanente podamos no solamente implementar, sino también fiscalizar, ¿verdad?, dentro de los espacios en los que se busca generar incidencia. Muy bien, Alan, me parece perfecto. Es un tema que vamos a llevar adelante en los próximos años. Cuéntame un poco de las organizaciones que están participando en este proyecto. Las organizaciones todas identifican y promueven una agenda de una región de individuos libres y responsables. Y justamente es en nombre de la causa de la libertad y de estos principios liberales que lo que buscamos cada uno con su especialización, pero todos buscando siempre mantener una línea, vamos a decir, coherente en función no solamente discursiva, sino también de las soluciones, que al final del día es lo que nos compete. Construir estas agendas, ¿verdad?
¿verdad? Construir estas agendas y construir estos esfuerzos que de manera regional, y esto también es interesante ahora que lo mencionas, Elizabeth, mencionar, y es que el estudio nos ha permitido encontrar cuáles son esas 2 o 3 líneas que podemos compartir como región, pero también las particularidades de cada país. Y hago mención de eso porque, por ejemplo, la regulación vigente en Panamá, por ejemplo, presenta distintos retos, por ejemplo, a los de Costa Rica, o a los de El Salvador, o los de Honduras, o los de Guatemala. Entonces, en función de eso, lo que buscamos con el estudio tampoco es imponer una especie de agenda, ¿verdad? Que no vaya a responder a las localidades, sino más bien el estudio se construyó desde las localidades hacia una visión regional, lo cual nos ha permitido identificar estas líneas guía, ¿verdad? Comunes, pero también las particulares, lo cual nos permite tanto mantener una conversación y un esfuerzo a nivel centroamericano, como promover esas acciones puntuales que nos permitan mejorar la calidad de vida de cada una de las comunidades con las que se relacionan los países, entendiendo sus contextos, pero también buscando construir una narrativa común. Así es, Alan, y bueno, creo que ahí radica la importancia de este tipo de estudios y diagnósticos comparativos, precisamente tener la visión regional, pero siempre tomando en cuenta los matices nacionales. Y es así como, bueno, nació esta idea de proyecto en el interés, sobre todo, de promover el respeto a los derechos humanos, porque finalmente el derecho a encontrar un trabajo en el mercado laboral, pues es parte de esos derechos humanos que desde la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y la Alianza para Centroamérica queremos avanzar y queremos hacer notar en la región. Te agradezco mucho, Alan, esta entrevista. Te agradezco que hayas coordinado este diagnóstico. Y bueno, seguiremos trabajando como Fundación Naumann, como Fundación para los Derechos Humanos en este tema el siguiente año. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias a ti.